¿Cómo Gracias estás, por venir. Fabio? ¿Y tenés segundo nombre? Bueno, qué buena pregunta. Fabio Xiong Shen. Ya que estamos en la onda, ¿Cómo ¿vos estás? vos sabés que no tengo segundo nombre? Ah, mira. Sí. Fabio a sin secas. segundo nombre, Ah, sí, Bachinelo. pero me dicen Bachi. Sí. Bueno. Sí, cuando sea la, bueno, cuando sea la, hablemos de sobrenombres, bueno, ahí me voy a extender sobre mi Dale, sobrenombre. será tu Perfecto. momento. Hoy no tengo no. nada para decir. Fabio Secas. Fabio a secas o Bachi. Perfecto. Bien. Bueno, Bachi, Sí. ¿qué nos puedes contar del cristianismo y China? Como para empezar a Bien, entrar. Bien. Bueno, la semana pasada habíamos empezado con Japón, o sea, habíamos hablado de Sí. Japón, habíamos hablado un poco de esto, del cristianismo en Japón. Hoy cruzamos el mar meridional de China, que es lo que separa entre estos dos países, y es una historia con ciertas similitudes a lo de Japón, pero con muchas cosas distintas, Ajá. muchas cosas distintas. Uno de los principales motivos es que hay muchos más fieles en China que en Japón. Ah, mira. Y la política de China, como un Estado definido como comunista, Sí. dificulta mucho más la relación del Papa con sus fieles. Claro. Ya lo voy a comentar mejor. Pero para empezar, para introducir un poco sobre el tema, Sí. hay que empezar a decir que a partir del siglo VII llegan los primeros, se tiene constancia de que llegan los primeros cristianos a China. Ah, A partir de ahí hay una relación poco continuada, con muy poca comunicación, pero se sabe que llegan los primeros fieles. Pero es recién a partir del siglo XVI que se empiezan a llegar con los jesuitas, que comienza a armarse realmente una comunidad de cristianos, bien. de católicos cristianos. Y 1500. 1500, 1600, como así pasó también con Japón. Vos pensás que en ese siglo comienza la expansión de la colonización de Europa por el mundo. Claro. Eso viene acompañado de los jesuitas, como pasó acá en Argentina, como pasó en Japón, como pasa en China. Fue muy importante. Sí. Realmente se armó una comunidad muy importante de cristianos en China. Y como hablamos la semana pasada, es complejo para estas sociedades, estas culturas asiáticas, bueno, que aprendan del cristianismo o sean fieles únicamente del cristianismo, porque Claro. es muy común que se genere esto de que hablamos de sincretismo Claro. entre lo que es, por ejemplo, el budismo, el taoísmo. Entonces eso dificulta esto de creer en un Dios único monoteísta, ¿sí? Claro. Pero a pesar de eso, en China sí caló el cristianismo, y mucho. Ah, mira. Sí. Te hubiese dicho Es lo im- contrario. Mira sí, vos. sí, es importante la comunidad cristiana en China. Hay que decir, por ejemplo, para que nos demos una idea, hoy en el mundo, una de cada 5 personas es china. O sea, hay 1.400. numerazo. Sí, Una una de de- cada 5 personas del mundo es china. Para que Mirá. nos hagamos la idea de lo inmensamente poblado que está este país. Claro. Ajá. Es fuerte. Uno de cada 5 Uh. habitantes del globo terráqueo es chino. Sí, exactamente. Wow. Guau. Sí, es claro. muchísimo. Es mucho. Es muchísimo. Y para el Papa, obviamente, un país tan densamente poblado, es importante estar cerca de sus fieles. Claro. Es importante. Lo que sucede es que China, al ser un Estado comunista, Sí. profesa el ateísmo. No solamente esto pasa en China, cuando la Unión Soviética ocupó gran parte del este europeo, también el Papa tuvo dificultades para Claro. estar cerca de sus Sí. fieles. Claro. Le tocó más a Juan Pablo II Sí. que a Francisco. Sí, Claro. sí. Entonces, hoy, además de esa complejidad, tenés la distancia, que Claro. es muchísima la distancia entre Europa y China. Claro. Uno de los primeros europeos en hacer un raconto profundo de todo esto fue Marco Polo, Sí. que bueno, muchos creían que, está esta hipótesis, esta idea de que Marco Polo era una especie de agente o de espía enviado por el Vaticano para conocer también la cultura mongola. En ese entonces el imperio más grande del mundo en el siglo XIII era el imperio mongol. Bien. Y en ese entonces los cristianos, con las cruzadas en Tierra Santa, luchaban contra los musulmanes. Claro. Entonces la hipótesis era que Marco Polo iba a hablar con los mongoles para enfrentar desde dos lados distintos a los musulmanes. ¿Sí? Una alianza Roma-Mongoles. Sí, Mirá. muy loco la verdad. Es una hipótesis, Sí. tiene cierto sentido, pero bueno, no tenemos documentos que verifiquen Claro, eso. claro. Yendo con el tema cristiano, para los europeos, para el cristianismo fue importante toda esta conexión con la ruta de la seda entre Occidente y Oriente, conocer cómo era la cultura, cómo se organizaban, qué productos se consumían.
así como llega el comercio, llega también el cristianismo. Claro. A partir de ese siglo, pero como ya les comenté, a partir del siglo XVI que se arma la primera gran comunidad cristiana en China. Sí. Bien. China es un... Podemos es ver un- dónde está ubicada, ¿te parece? Dale. Le vamos a pedir a Rami que ponga el mapa de China para que veamos, que no lo hemos dicho todavía, dónde está ubicada geográficamente China. No sé si lo tendrás a mano, Rami, si no continuamos. Perfecto, sí, dice ahí el gran operador, un genio. Para decirle a los oyentes, bueno, Sí. ¿de qué parte del mundo estamos hablando? Bien. Dijiste recién cerquita de Japón. Sí. Dijiste, Claro, hay que porque cruzar un llegamos, mar. pero no sabemos bien dónde. Claro. Ahí buscamos, Ahí ahí está. está el mapa. Perfecto. Bueno, como se ve en el mapa, y quien no estén viendo, Eso. Sí. China en chino se dice Zhongguo. Zhongguo. Zhongguo ¿Qué sería Zhongguo? son dos palabras, es tierra del medio o reino del centro. Si vos ves el mapa que estamos viendo ahora donde pone China en el medio del mapa, se entiende por qué se llama así. Porque la etimología de la palabra refiere a reino del centro, tierra del centro. Claro, vemos un mapa extendido del globo terráqueo. Sí, podemos Donde decir. China está en el medio. Donde China está en el medio. Es esa mancha rosa. Sí. Grandota, bien. Sí, sí. Eso para que empecemos a ver, para que entender un país tan distinto como el nuestro, no hay nada mejor, ningún ejercicio mejor que ver cómo se perciben ellos mismos, cómo se Claro. llaman ellos mismos, Claro. ¿Cómo se ven ellos? cómo se ven ellos. Ubicados en un mapa incluso. Exactamente. Viéndolo ahí, decís, claro, China se ve a sí mismo como el reino del centro, la tierra del centro. ¿Cómo se dice? Zhongguo, Zhongguo. Eso es reino del centro. o tierra del centro. Bien. Eso ya nación del dice medio. mucho, imagino. Sí. Sí. Verse como el reino o la tierra del centro. Totalmente. La etnia mayoritaria en China es la etnia Han, para que se den una idea, el 92% de la población es de esta etnia. Ajá. Hay uigures, mongoles, manchúes, pero la etnia dominante en China es la etnia Han. Es una civilización que hablamos de 4.000 años, uno de los primeros o principales lugares donde nace la civilización humana. 4.000 años, 2.000 más que el cua- cristianismo. Sí, o sea, podemos hablar de registros arqueológicos de hace más de 2000 antes de Cristo. Claro. O sea, es una tradición antiquísima, con un idioma que para nosotros, los kanji, son muy complejos. Hablamos que pueden haber entre 4.000 a 8.000 o más de 8.000 kanjis. ¿Kanji era? Son ideogramas. Bien. Son como símbolos, ¿sí?, que representan ideas en sí mismas. Bien. No solamente una cuestión fonética, no es que uno ve algo y lo pronuncia fonéticamente, sino que ya el símbolo significa algo en sí mismo. Claro. Entonces ya es complejo desde nuestro mundo, desde esta parte del mundo occidental, entender hasta cómo escriben. Claro. Ujú. De ahí partamos cosas más complejas como es cómo viven, cómo practican su religión, cuáles son sus credos, cómo se trabaja la espiritualidad en China. Ajá. ¿Sí? Yendo al tema del cristianismo, no sé, como hablaba antes, durante muchos siglos hubo una conexión, con el siglo XVI se profundiza esa conexión, pero cuando comienza lo que se llama el siglo de las humillaciones en China, siglo XIX, el cristianismo se ve oprimido, se ve expulsado de China, porque era una creencia del exterior que se estaba arraigando en las culturas. O sea, decían que este credo estaba eliminando los credos más antiguos de los chinos. Claro. Claro. ¿Qué sería el siglo de la humillación? Los siglos de humillación en el siglo XIX, cuando las potencias extranjeras, principalmente Reino Unido, sin que China quisiera, la invade, derrota su armada, derrota su ejército y le impone sanciones económicas muy fuertes. O sea, Inglaterra, el Imperio Británico en ese momento, le obliga a China a importar productos y el ingreso del opio, que era una droga en ese momento, Sí. que China no quería, estaba prohibido el consumo del opio. Pero el Imperio Británico eran los principales productores del opio. Claro. Entonces Querían meter el producto. sí, abre los puertos. China tenía 1 o 2 puertos abiertos al comercio internacional. El Reino Unido le obliga a abrir más puertos todavía. Le obliga a importar productos del Imperio Británico, que a los chinos no les interesaba nada. Claro. Los productos británicos. Al Imperio Británico le interesaba el té, las sedas, la porcelana que se producía en China. Claro. Y a China no le interesaba nada los productos del Imperio Británico. Claro. Entonces, por todos estos motivos, se da la guerra, una armada súper moderna contra un ejército en táctica y armamentísticamente hablando muy lejos del Imperio Británico, uno de los 2 mayores imperios, Claro. si no el mayor imperio en ese momento del mundo. Claro. Claro. Entonces se da este que se llama el siglo de las humillaciones. Ajá. A partir de ahí se ve China inclusive obligado a aceptar el cristianismo
y las ideas que llegan de la Revolución Francesa del Bien. siglo XIX. O sea, ingresan muchas cosas nuevas, no es todo malo, ingresan Claro. muchas cosas nuevas a China, y es ahí que a partir del siglo XX se funda lo que es la República de China. Hasta ese entonces hablamos del Imperio Chino. Ujú. Bien. ¿Sí? La historia de China se divide en tres grandes fases: la China antigua, la China imperial y la China moderna. Ajá. La China moderna nace a partir del comienzo del siglo XX con la fundación de la República de China. Y todo esto es importante para el cristianismo. Cuando se funda la República de China está basada en las ideas del liberalismo, de las ideas de la Revolución Francesa, de la igualdad, de la fraternidad. Sí. Y todo esto hace crear una república. Ahora hay división de poderes. No hablamos de una democracia, ojo, no estamos, Claro. estamos hablando de una república. Y esto hace que la libertad de pensamiento fluya por China Mm. y que se pueda volver, las congregaciones puedan volver a participar abiertamente. Claro. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Así como ingresan estas ideas, va a ingresar la idea del comunismo en China. No hay que olvidar que la Revolución Rusa se da en 1917 y a partir de ahí también ingresa el comunismo en China. Se da una guerra civil donde termina ganando el comunismo, o sea, Mao Zedong o Mao Zedong, Sí, se le puede decir de famoso. ambas formas. Y a partir de 1949 se funda la República Popular de China. Hoy Haces en mucho día, hincapié en los términos. Sí. Lo estás Hoy- resaltando. hoy en día existen dos Chinas. Hay dos Chinas, no hay una sola China. A ver. Ah, O sea, es muy extraño pensarlo así, pero existen dos Chinas. La República Popular de China, fundada en 1949 de la mano de Mao Zedong, que gana la guerra civil, sí. y la República de China, que hablamos al principio, que yo les dije que la China liberal, la primera, Sí. la idea de Europa, que se muda a la isla que conocemos como Taiwán. En ese entonces se llama la isla de Ah. Formosa. Bien. La isla de Taiwán, hoy, cuando uno dice sí, Taiwán, mucha gente dice Taiwán. ¿Qué es? ¿Qué es Taiwán? Es la República de China. Es la República de China. Sin el popular. Sin el popular. Claro. Está la República Popular de China, la China continental, y la República de China, la China isleña, que también se llama China, tiene el nombre de China en su nombre. República de China y República Popular de China. Cuando se da la Guerra Fría, en el asiento de la ONU, estaba sentada la República de China, es decir, Taiwán, Sí. ¿sí? Representando a China. A China. Porque en ese entonces tenía Guerra Fría, el bloque comunista, el bloque capitalista. Hoy, por eso una idea, la Santa Sede es un miembro observador en la ONU, ¿sí? Ujú. Hoy no es un país miembro, un Estado miembro, como son Bien. Ah. la mayoría de los estados del mundo, es un miembro observador, o sea que tiene un rol importante la Santa Sede en la ONU. Pero bueno, a lo que iba con todo esto es que existen dos Chinas, Ujú. y esta segunda China, le voy a decir así porque todos conocemos como China, la República Popular de China, Claro. el único Estado europeo en reconocer a Taiwán como la verdadera China es el Vaticano. Claro. El Vaticano hoy es el único Estado europeo que dice, la verdadera China, ¿saben quién es? La de Taiwán. Taiwán. La República de China, que fue fundada en 1911. No la República Popular de China, fundada por Mao Zedong en 1949. Mm. Ahí ¿Sí? hay un motivo de conflicto importante entonces. Exactamente. Claro, troncal. Troncal. Sí. Y decís, ¿pero cuántos estados reconocen a Taiwán? Muy poquitos, un puñado de 11, 12 estados reconocen a Taiwán como la verdadera China, porque vos hoy no puedes tener relaciones diplomáticas, no puedes tener tu embajada en China si no reconoces una única China. Mm, ¿Sí? Claro. Es como si Argentina dijera a todos los estados del mundo, si vos no reconoces a Malvinas como parte de mi territorio y soberanía, no puedes comerciar conmigo. Tu embajada no puede estar acá. Claro. La mandás tu embajada a lo que vos dirías como la Falkland Island, Claro. la mandás allá a tu embajada. Acá son las Malvinas. Claro. Y si vos no me la reconoces, no puedes tener una podés embajada estar. acá. Ujú. Bien. Eso es lo que está haciendo China hoy. O sea, vos para poder tener una embajada en la República Popular de China, tenés que reconocer a la República Popular de Popular. China como la verdadera China. Y Exacto. Taiwán como un territorio rebelde, digamos. Claro. Pero es parte mía, es mía. Taiwán es China. Claro. Es así. Y el Vaticano, o sea, la Santa Sede, ahí tomó una decisión, claro, que yo imagino, dificulta la relación Con la República Popular de China. Claro. Porque la sede del Vaticano está en Taipei, o sea, en Taiwán. No está no está en Beijing, en Pekín. Claro. Está allá. Entonces, para el Papa Francisco es muy difícil. Es muy difícil. Porque Establecer un vínculo. Xi Jinping, el actual presidente de China, es tajante, es durísimo. Acá no hay tibieza, no hay Claro. grises. ¿Es así o no es así? Claro. Entonces,
para el Vaticano es muy difícil en todo esto cuidar a sus fieles, que hay una gran cantidad de fieles, en la República Popular de China. Claro. Ujú. Porque como buen Estado comunista, el Estado es omnipresente Claro. y maneja hasta la decisión de quién es obispo y quién es obispo. Eso. Cuando el Papa quiso decir, yo quiero que este sea obispo en esta diócesis, Sí. no puedes. Claro. Nosotros elegimos quién es. Vos opinás si querés. Claro. Nosotros decimos, este va a ser obispo de este lugar. Claro, lo que en Argentina, por ejemplo, es una decisión de la Iglesia Claro. solamente, en este caso tiene que haber un consenso entre el Vaticano, por ejemplo, y el gobierno de la República Popular de China. Tiene que haber eso. Hoy, Un acuerdo. antes no era así. O sea, a partir del 2018 se habla de que existen acuerdos entre el Vaticano y la República Popular de China. Ajá. Que antes no existían esos acuerdos. ¿Te parece, Fabio? Sí. Porque creo que de alguna manera nos hemos ubicado Sí. en contexto para entender que es una realidad compleja por Sí. toda la historia que trae. Si te parece, a la vuelta nos contás entonces concretamente, a la vuelta de la música, cómo es esta relación en estos términos actuales y seguramente lo que ha pasado antes, donde hubo persecuciones también a católicos en China. Lo podemos continuar a De la vuelta una, de la por música, supuesto. así vamos sumando información de poquito. Me preparece. Buenísimo. Vamos, Y dale. dejamos disponible el WhatsApp Y el chat. y el chat de YouTube para que sumen también sus consultas, sus comentarios y se las trasladamos a Fabi. Nos llegó una pregunta bien concreta y puntual para el especialista de lujo que tenemos hoy acá en el piso. Dice, qué interesante el tema que están tratando. ¿Puede ser que haya una guerra para que China continental agregue a la isla de Taiwán a su territorio? Nos pregunta Claudia de Villa Luzuriaga. ¿Cómo es eso, Fabio? ¿Hay una guerra? ¿No hay una guerra? ¿Qué? No, no hay una guerra. No hay una guerra. No hay una guerra en los términos clásicos de la palabra. Ujú. No hay una guerra militar donde un ejército está contra otro ejército Claro. en un campo ilimitado de batalla. Claro. Eso en el sentido de... No hay. En ese sentido bélico. En ese digamos. sentido no hay. Guerra de primera generación no hay. Ujú. Sí podríamos utilizar el término guerra para decir que hay una guerra comercial o por lo menos un bloqueo de la Bien. isla. Ajá. Bien. ¿Sí? Es un caso muy parcial para que la gente se diga rápidamente, en ciertos aspectos pareció a lo de Cuba. Bien. Con muchas pinzas, muchas comillas. Sí, pero porque Taiwán es una potencia de mercado. es una potencia económica. Claro. Es muy importante en todo lo que es la producción de microprocesadores, de circuitos integrados, Sí. de todo lo que son placas para celulares, computadoras, notebooks. Todo eso, Taiwán es súper importante para la economía del sudeste asiático y el este asiático. Ujú. Es muy importante, un país desarrollado, con altas tasas de desarrollo tecnológico, Ujú. con nivel de producción de científicos. Es un país es rico, es desarrollado, está integrado en la matriz económica de Asia, pero está conectado económicamente con China. ¿Alguno de ustedes puede estar en su casa, agarrar, no sé, por ejemplo, la jarra con la que sirven agua o jugo, Sí. Ujú. y pueden encontrar que abajo dice My Taiwan? Sí. Sí, Y vos me muchas decís- cosas. Y vos decís, Sí. ¿no me estás diciendo que si no tenés una embajada o tenés que reconocer una China, cómo puede ser que tengas productos de Taiwán? Pasa que Eso, qué buena pregunta. Y te la hiciste vos mismo. Pasa que las misiones comerciales, que Sí. no son las relaciones diplomáticas, se pueden hacer en Taiwán. Bien. Uno puede llegar a Taiwán si quiere. Sí, como uno puede llegar a Cuba. Si hay un bloqueo en Cuba, Claro. no se puede ir. ¿Sabe cuántos turistas hay en Cuba Sí. todos los años? Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo, El comercio va por otra vía. el digamos. comercio va por otra vía. En Argentina llegan productos de Taiwán, muchas veces de la mano de China inclusive. Ajá. Claro. Porque los empresarios taiwaneses están presentes en ambos lados de la costa, ¿sí? Ujú. Entonces, no están ahí. Hay un gris, ahí sí hay un Hay gris. un gris. Ahí sí hay Ujú. un gris. Porque cuando hablamos de desarrollo económico, Sí. bueno, estamos de la mano. Ahí somos más amigos. Sí, somos más amigos. Si esto me ayuda al desarrollo económico de mi país, dice China, bueno, en esto nos aunamos con Taiwán. Claro. Pero se hacen, en todo lo que es el mar que separa China de Taiwán, Ujú. hay actividades militares, Ujú. hay muchos choques entre cruceros, Ujú. maniobras de disuasión se le dicen, hay pesqueros taiwaneses, vienen los cruceros chinos y chocan a los barcos pesqueros o mercantes taiwaneses. Claro. Pasa mucho eso, hay muchos roces, hay muchas prácticas militares, hay misiles que a veces explotan porque son parte de un ejercicio militar tanto de Taiwán como de China. Claro. ¿Sí? Bien.
Entonces, si hay una guerra, no hay una guerra. Hay presiones. Hay presiones. Podemos decir. De todas formas, después de lo que pasó en Ucrania, hay miedo, hay más miedo que antes. Claro. Antes había menos miedo, ahora hay más miedo, ya que una gran potencia invadió una potencia más pequeña, como fue Rusia-Ucrania. Acá sería de China a Taiwán. Entonces, hay más miedo que antes. Bien. Hay que decirlo. Pero la hipótesis de que se dé, hay más, ahora incrementó esos porcentajes de hipótesis, pero nadie podría decir que hoy es algo inminente. Claro. Para nada. Bien. Quienes están siguiendo la transmisión por YouTube, algunos piden ver nuevamente el mapa que de compartíamos una. al principio. Quizás mientras escuchamos a Fabio podemos volver a compartir la imagen. Y Fabio, la noticia que hoy nos lleva a China entonces es que el Papa Francisco crea allí una nueva diócesis, la diócesis de Luliang. ¿Cómo se llega a Bien. esto? ¿Cómo es posible que se cree una diócesis sabiendo que no es tan fácil este vínculo entre el Vaticano y la República Popular China? En China se creó en la década del 50 la Asociación Patriótica Católica de China. Es una entidad que depende del Estado chino para controlar todo lo relacionado al cristianismo. Asociación Patriótica Católica de China. Sí. Ajá. Se creó para oficializar todo lo que el Estado chino veía bien. Ujú. Esta parroquia, esta iglesia, este obispo, estos lugares donde se practica el credo. ¿Qué se habla de la Biblia ahí? ¿Qué se dice? Claro. Todo por Un órgano de control. órgano de control, porque vos pensás que estamos en plena Guerra Fría. Claro. El espionaje, o sea, vos ves una película de espías, está en esta época. Sí, sí. Es la época donde más se habla de espionaje. Entonces, esta entidad gubernamental en un Estado chino era Ujú. necesario en el sentido de que tenían que controlar qué se practicaba. Claro. Y a partir se creó todo lo que se llamaba la parte oficial del cristianismo en China. Ujú. A Bien. partir se creó también la parte oculta, la parte no sé, de contrabando. Clandestina. Clandestina, Claro. exactamente. La O sea, parte como un cristianismo de Estado Sí. y un cristianismo clandestino. clandestina, Ahí va. exactamente. Esa parte clandestina era la que está más cerca del Papa. Bien. Porque todos esos dentro de esa parte clandestina hay jerarquía. O sea, no es que es algo, gente que se junta a hablar del cristianismo. Claro. Hay jerarquía, hay gente importante, o sea, Hay obispo, hay hay o- una estructura, digamos. hay estructuras, Claro. sí, sí. Ujú. Hay sacerdotes. Y todo eso el Papa sí lo trata de reglamentar desde las sombras, de la clandestinidad. Ajá. La gente no se junta en una iglesia, como hacemos acá, se junta en casas, edificios, Claro. Claro. en horarios poco frecuentes, distintos horarios, para poder practicar el credo. Ujú. O sea, lo que hace el Papa con su habilidad, que lo caracteriza, de meterse en lugares donde el cristianismo quizás es dificultoso, como hizo el Ujú. Medio Oriente. Sí. eh, Mongolia. Algún día podríamos hablar del viaje del Papa a Mongolia. Pero muy sí, bueno. volvamos a China. No, el Papa quiere ir a China. Claro. Con sus 88 años, él Mm. le gustaría conocer China, le gustaría tener una visita de Estado con Xi Jinping, le gustaría acercarse a sus fieles, que uno dice, y bueno, pero todo esto, ¿cuántos cristianos hay en China? Bueno, hay muchas fuentes que debaten de cuántos hay fuentes que dicen de 20 millones y fuentes que dicen de 60 millones. Es un montón. Es un montón, porque tenemos esto de todo lo que es clandestino, ¿cómo lo medís? Claro, Claro. claro, no lo puedes contar, no lo ¿Quién- puedes censar. Claro, no puedes pensar, ¿quién va a ir a medir a Claro. lo que no se puede medir? Claro. Entonces, oficialmente, y sí puede ser que haya 20 millones de cristianos en China. Ujú. Es un montón, 20 Sí, millones, es 20 mucho. millones de cristianos, hasta los 60. Entonces, el Papa, que está en esto de que reconoce a Taiwán como la verdadera China, que tiene su embajada allá, logra con una potencia, la segunda potencia económica del mundo, probablemente la segunda o tercera potencia militar del mundo, logra acuerdos que muy pocos pueden lograr. Esto Claro. que hablamos del 2018, logró un primer acuerdo con el Estado en poder designar conjuntamente los obispos, de poder Ujú. designar esta diócesis nueva, Sí, que sí, se sí. designó este año, que vos la nombraste, de Liu Liang. Sí, Sí. Luliang. Entonces, también de poder llevar fondos a distintas iglesias, Acá- digamos, de decirle a los fieles, che, estamos acá, estoy haciendo el Claro. esfuerzo por llegar a ustedes, no Claro. es tan fácil. Acá estaba leyendo un poco el tema del acuerdo y sí, la gran disputa es que, bueno, ¿quién tiene la última palabra en la designación de un obispo? Si la Santa Sede o el Estado de China. Obviamente Ujú. China
presiona para tener la última palabra en la designación, y la Santa Sede, no, bajo un criterio sagrado. ¿No? O sea, la ordenación de un sacerdote, la ordenación de un obispo, no es solamente un acto institucional, sino que, según doctrina católica, cristiana, es un acto de fe. Entonces, y actualmente esa última palabra en la unción del obispo la tiene la Santa Sede. Pero ese acuerdo se renueva cada tantos años, Claro. y el gobierno chino siempre busca, digamos, que deje de ser la Santa Sede para que pase a ser el Estado chino. El que puede designa. designar. Lo cual, bueno, también es todo un desafío, porque yo imagino que un Estado ordene un obispo por fuera de la iglesia también es un escándalo hasta teológico, ¿no? Claro. Entonces también esa habilidad del Papa de cómo mantengo esta vía teológica, que es innegociable, porque lo teológico es innegociable, En un plano diplomático. en un plano diplomático, ¿no? La verdad que a mí me llama mucho la atención esta parte del mundo, porque hay una fascinación de Francisco con Asia, que la ha mantenido a lo largo de toda su vida. Y como decís vos, Fabio, son países, para empezar, China con una tradición de vigilancia, con una historia de vigilancia muy fuerte, Sí. muy fuerte. Sí. Y después una comunidad cristiana de tantos millones de habitantes, que Sí. porcentualmente me imagino que es nada Sí, en muy China, poquito. pero 60 millones, una Argentina y media. Sí, sí, si fuesen 60 millones, sería una Argentina y media. Y como decías vos, todo esto es como una relación triangular entre la República de China, Taiwán, la República Popular de China y la Santa Sede. Claro. O sea, el Papa se acerca a sus fieles en la República Popular de China sin sacar el pie de Taiwán. Claro, ¿cómo logras eso también? Sí, claro. sí, Es sí, increíble. sí, sí. Hay pocas. Sí. China es un país muy tajante. Claro. Tiene sus discursos ambiguos y demás, pero cuando toma una decisión, la toma en serio. Hablemos de eso. Una pregunta hablando de que ambiguo. Porque siempre está esta pregunta que che, los chinos son comunistas, pero yo cuando voy a China veo un país del paisaje futuro. capitalista. Claro, mercados, rascacielos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Es fantástica la pregunta. Y sale de la curiosidad, creo yo, de muchos, porque uno dice un país comunista, se te viene la Unión Soviética a la cabeza. Cuando uno Claro. ve imágenes, Claro. hay un contraste. Y cuando ves las fotos, recién había unas fotos de Shanghái por ahí, vos decís, che, eso no tiene nada que envidiarle a Nueva York. Claro. Cierto. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, tiene cosas turísticamente hablando hermosas China y antiquísimas como la Gran Muralla de China, Sí. como la Ciudad Prohibida, como los soldados de terracota. Sí. Y tiene también cosas muy modernas, como las que estás diciendo vos, un país desarrolladísimo, un mercado bursátil financiero desarrolladísimo, es la segunda economía del mundo, como decíamos, es el país que más exporta productos a todo el mundo. Sí. O sea, tiene un montón de cosas que lo hacen, ahora es el segundo país más poblado, ahora recientemente superado por India, es una civilización con 4.000 años de historia, 4.000 años. es el cuarto país más grande del mundo. Entonces, todo esto vamos sumando cosas que lo hacen Sí. muy complejo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿es un país comunista, es un país capitalista? En el sentido comunista de la palabra, no existe, voy a decir algo complejo, lo voy a decir, en el mundo hoy en día no existe ningún país comunista. Ajá. No existe ni Cuba, ni Venezuela, ni ningún otro. En el sentido estricto En de el la sentido estricto teórico de la palabra, porque el comunismo en su última fase es la desaparición del Estado como tal, porque es una herramienta opresora que usa el empresario o el capitalista para oprimir al pueblo trabajador Claro. o al proletariado. Sí. Entonces, el fin último del capitalismo es la desaparición del Estado. Sí. ¿Sí? Entonces, es un Estado socialista, de última, podría decir. Bien. ¿Sí? La economía china es una economía socialista, Bien. podríamos decir, o una economía capitalista controlada por el Estado. Bien. Es un hecho único, porque vos, por ejemplo, Nike o Adidas, Sí. o cualquier empresa, o vos, Volkswagen, cualquier empresa que va a China, sí o sí tiene que tener accionistas que fueron parte del Estado chino. Un Ah. porcentaje del capital de tu empresa en ese país, sí o sí tiene acciones del Estado chino. Claro. De lo que sea. Va a Arcor, va a Volkswagen, así. Entonces, es un país comunista en el sentido cultural y en el sentido Claro. simbólico de la palabra. Bien. Vos ves un montón de cosas que te hacen recordar a un país comunista o, como decíamos, o la Unión Soviética. Sí. Hay muchas cosas que sí, simbólicamente hablando. Ahora, económicamente hablando, Sí. es capitalista.
Es Claro. la segunda potencia económica del mundo. ¿Cómo no va a ser capitalista? Está dentro de todas las organizaciones de comercio del mundo. Sí, Está sí. dentro de la OMC, está dentro del FMI. El yuan es una de las 5 monedas reconocidas en el mundo de intercambio por el FMI. O sea, el dólar, el euro, la libra esterlina, el yen y el yuan. O sea, está dentro del top de Está en las ese 5 podio. en ese podio de monedas. O sea, ¿cómo no va a ser una potencia capitalista? Ujú. Sí Claro. lo es, pero con características propias de China. De China. Para terminar, ¿cómo se decía China en chino? Zhongguo. Zhongguo. Pongan en Google China en chino Claro. y le va a decir Zhongguo y hay una traductora, una voz china le va a Sí. decir, le va a pronunciar bien el Zhongguo. Bien. Tierra del centro, reino del medio, tiene muchas acepciones. Bien. Y así van a escuchar, sí se pronuncia. Zhongguo. Zhongguo. Perfecto. Sí. Fabio, excelente. Ah, qué Sí. bueno, Como buenísimo. siempre, este recorrido por aquí, Luis pregunta, ¿quién es el señor especialista? Y esto nos da pie a que nos cuentes una vez más, ¿dónde te podemos encontrar, Bárbaro. por ejemplo? Yo soy director académico de Córdoba Global, Centro de Estudios Internacionales. Es una institución educativa internacional que brindamos diplomaturas universitarias sobre temáticas internacionales Ujú. y de comunicación política, donde Bien. además de brindar estas capacitaciones, realizamos artículos de investigación sobre temáticas como estas Ujú. y de todo el mundo, de Latinoamérica, de Europa, de África. Así que no solamente producimos contenido para que la gente lea y analice el mundo, sino también brindamos capacitaciones de formación profesional continua. Perfecto. Bien. ¿En ¿Cómo es Instagram, eso? por ejemplo, o Bien. en la web? Bien, la web es cbaglobal.com.ar y el Instagram es Córdoba Global. Córdoba. Bien. Córdoba Global. Global. Pongan en Instagram Córdoba Global o en Google Córdoba Global. O sea, es más fácil todavía. Pones Córdoba Global en Google y te va a salir en Instagram, la página web, todo. Así ya saben, Buenísimo. todos los que tengan más dudas, comentarios y quieran hacérselas llegar a Fabio, agarran el Instagram y buscan @Córdoba Global, todo juntito, y ahí va a estar Fabio con todo su equipo, que tiene un montón Perfecto. también para ofrecer, no solo de China, Claro. nos viene visitando todos los viernes ya, Groenlandia, Japón, China. Así que bueno, @Córdoba Global en Instagram, ahí todos los que están preguntando pueden Buenísimo. encontrar a Fabio Bachinello. También consultan si el programa va a estar disponible. Sí. Después, sí, en unas horitas nada más. En el Ujú. canal de YouTube de Radio María Argentina estará la grabación de este espacio y también en la página web www.radiomaria.org.ar. Fabio, Bien. mil gracias. Bueno, me alegro. Ojalá que Gracias haya en quedado- chino, ¿sabes? Eso. No, en japonés. Bueno, Ay, ¿cómo cerca. era? Sí, la Dani lo dice siempre. Sí. Arigato es en japonés. Claro, sí, pero en chino. Bueno. No me acuerdo, no me acuerdo. Nos Después lo vemos. conformamos con arigato, Fabio. Muy bien. Gracias por venir, Fabio, y nos vemos el viernes que Nos vemos el viene. viernes que viene, era así. Gracias.